Sí, muchas gracias. Quisiera en primer lugar felicitar a Ladi, a Chacho Álvarez, a Julio Llona por haber llevado adelante este taller. Realmente era algo que hacía falta. Yo me congratulo por esa iniciativa que había tenido mi predecesor, el buen amigo embajador Emilio Izquierdo, de haber impulsado el tema del cine. Y qué fantástico que esta mañana pues se haya continuado con otro tema del área cultural que sin duda gravita importantemente en las economías de nuestros países. Yo les quisiera contar una experiencia personal y ponerme este momento el sombrero, otro sombrero diferente al de embajador, que fue una experiencia que la llevamos adelante un grupo de editores, escritores, amigos de la lectura en el año 1980 en Ecuador. Creamos una pequeña editorial que se llamó Esqueletra, se llama Esqueletra porque todavía subsiste y que tiene ese nombre y ese logotipo porque era un esqueleto muy parecido a los que hacía Posada en México, sentado sobre un libro pensando. Y esa figurita del esqueleto pensante era un atrevimiento que hacíamos los jóvenes de entonces, pues, porque veíamos que la producción editorial en el Ecuador era sumamente deficiente. Los libros que se hacían eran muy feos, eran libros que los producían normalmente o la Casa de la Cultura Ecuatoriana o la Universidad Central del Ecuador, y tenían, aparte de esta fealdad en su presentación, mucha limitación en su contenido y en su distribución. Y es así que este grupo comenzamos a editar estos libros y en este momento tenemos alrededor de 200 títulos publicados. Pero yo les preguntaría aquí a los señores representantes de editoriales, de cámaras del libro, de todos lectores apasionados, estoy seguro, si conocen uno de los libros editados por Esqueletra, que es una editorial, y estoy seguro que ninguno, a lo mejor nuestro amigo de Colombia que está más cerca y ha visitado muchas veces el Ecuador, a lo mejor sí vio alguno de esos libros, pero estoy seguro que el resto pues no conocemos todo ese inmenso esfuerzo de trabajo que se ha hecho para editar 200 títulos de autores ecuatorianos nuevos. Esto como un ejemplo de la situación que hay en nuestros países, y a veces sí nos quejamos y decimos cómo no se conocen en el resto de países lo que se produce en el Ecuador, o en Uruguay, o en Bolivia, o en otros países de nuestra región. Pero el problema está que a veces ni siquiera se conocen en nuestros propios países. Es impresionante saber cuánto se despilfarra en libros que se editan a nivel oficial y que se quedan amontonados en bodegas, que no circulan esos libros. Entonces yo creo que nuestros países, aparte de que tienen que hacer este gran esfuerzo de acercarse entre nosotros, de quitar fronteras, de establecer una feria bianual, como muy bien mencionaba Chacho, que me parece una excelente idea, y que ahora se va a hacer en Guadalajara, esta extraordinaria feria como América Latina, país invitado. Yo creo que tenemos también que hacer un esfuerzo muy grande a nivel interno de nuestros países, uno para corregir esta serie de absurdos que se dan, de que se editen tantos libros para desperdiciarlos, de que se gaste tanto material en papel, en ediciones, en pagar autores, etcétera, y que quedan en bodegas. Dos, a que se haga un ejercicio muy honesto de ver qué editoriales merecen ese apoyo, qué autores merecen ese apoyo,
porque en verdad se da una gran producción, de muchas veces simplemente es una especie de padrinazgo. Yo quiero publicar al autor tal o yo quiero publicar al autor determinado, y no hay una rigurosa selección de lo que se va a producir, de lo que se va a seleccionar. Por otra parte, me parece a mí muy importante, y en eso yo quiero felicitar a la Cámara del Libro Uruguaya, que se comience a invitar a países, o que se les ponga como invitado de honor a un país. Me parece que es la primera vez que hace Uruguay ahora con Perú. Me parece excelente este mecanismo, pero que yo me atrevería a pensar que sea de doble vuelta, que por ejemplo, si Uruguay invita a Perú como país invitado, que Perú también invite a Uruguay al mismo tiempo como país invitado, y así se van a abaratar una serie de costos, una serie de esfuerzos, una serie de circunstancias, y van a permitir que haya un mayor flujo en el intercambio editorial. Por ejemplo, esto de las ferias es fundamental y va teniendo importancia vital en nuestros países. Una ciudad como Guayaquil en Ecuador, que antes no tenía ningún interés en el aspecto del libro, era más bien un puerto comercial. Este momento, en estos días, va a inaugurar una importante feria del libro, en el cual el invitado de honor es el premio Nobel Coetzee, el sudafricano que vive en Australia. Entonces eso les demuestra que ya hay un interés, que ya hay una inversión, que ya hay una posibilidad real en nuestros países de fomentar las ferias del libro. Y por eso me parece a mí fundamental que se siga apoyando las ferias del libro y vayamos diversificando de esa manera el intercambio entre nosotros. Por otra parte, es muy importante que se sigan respaldando y apoyando los premios internacionales que existen en nuestros países y que han sido unas catapultas extraordinarias para difundir el libro de autores. Me estoy refiriendo concretamente al Rómulo Gallegos de Venezuela, que permitió, por ejemplo, que se conozca a un autor extraordinario como Bolaño, o que todos los premios que han tenido allí. Comenzó con Vargas Llosa, fue el primero que ganó el premio Rómulo Gallegos, y luego han seguido una cantidad de autores extraordinarios. Lo que hizo Cuba con la Casa de las Américas es otro esfuerzo extraordinario. Yo recuerdo cuando trabajaba en Cuba, todo ese esfuerzo fantástico que pudo hacer Cuba en los años cuando la economía pues podía mantener ese esfuerzo editorial. Pero lamentablemente cuando tenemos crisis económicas, la primera afectada es pues la cultura. De tal manera que ahí vamos a ver que esos grandes esfuerzos que se hicieron en el pasado van como debilitándose debido a que los estados no dan esa importancia. Entonces yo creo que, en resumen, todos los esfuerzos que hagamos nosotros a nivel continental, a nivel latinoamericano, están muy bien y hay que seguir apoyándolos, pero también a nivel interno tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, primero para acabar con el analfabetismo. Es impresionante pensar que todavía tenemos países en la región que no han eliminado el analfabetismo. ¿Cómo podemos aspirar a fomentar la lectura si no hemos cumplido al menos con ese primer requisito? Segundo, a fomentar la lectura a nivel interno, porque no solo que hay analfabetismo, sino también un analfabetismo funcional de la gente que aprendió a leer, pero que nunca leyó sino un titular de la página deportiva. Y tercero, lo que mencionaba antes, de tratar de que los esfuerzos editoriales que se hagan a nivel interno de cada país sirvan también para corregir esa distribución o esa falta de distribución que existe incluso a nivel nacional. Yo creo que todas estas ideas van a permitir sin duda fomentar este debate y repito, mi felicitación a la LADI por organizar este evento y por haber involucrado también a Mercosur, haber involucrado a la CAN, haber involucrado a la UNESCO,
porque este definitivamente es un esfuerzo colectivo. Gracias.